¿Alguien se acuerda un poquito de las leyes laicas? Vimos las tres, ¿ya? Oye, Pues hoy yo día no. vamos a ver la secularización del Estado, que de alguna forma, como vemos en esta imagen, ¿qué pueden creer que es? Bueno, dice Estado, Iglesia. ¿Y La qué parece el separación motivo? del Estado y la Iglesia. Ya, vamos a ver un poquito cómo se empieza a separar el Estado y la Iglesia. Eso es lo que tienen que tener claro lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre había tenido en Chile mucha importancia, ¿ya? De hecho, toda la sociedad chilena desde la colonia había sido, por ejemplo, muy afectada o había sido muy dirigida por la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica decía cómo se tenían que casar la gente, que era la que registraba los nacimientos, era, hasta muchas veces era banquera. Entonces la Iglesia Católica tenía mucho poder en lo que era la colonia y en Chile nuevo, ¿ya? Y también que los conservadores eran grupos muy católicos, ¿ya? A diferencia de los liberales, que no eran grupos tan católicos, ¿ya? Entonces como los conservadores eran grupos tan católicos, querían seguir manteniendo la tradición de la Iglesia, ¿ya? Entonces, como objetivo, comprender la importancia del proceso de secularización del Estado para el desarrollo de una sociedad más libre. Ya, a ver, ¿por qué ustedes creen que dice comprender la importancia del proceso de secularización? Es decir, entender el proceso de secularización para nosotros comprender que Chile tenía que ser una sociedad más libre. ¿Qué creen que puede afectar la separación de la Iglesia al Estado para que Chile sea una sociedad más libre? O lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué creen que puede ser eso? ¿Y creemos que es importante la separación de la Iglesia y la sociedad? ¿Algo así? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué puede significar para que la Iglesia no esté para que sea una sociedad más libre? Que no esté mucho el control de la Iglesia, porque en esos tiempos la Iglesia tenía poder. Sí, ya. Y también para respetar las otras religiones. Pensemos, si yo no soy católico, pero me obligan a ser Eh, católico, ¿qué pasa? ¿Tengo eh, libertad o no? no tienen libertad No, no tengo. de pensamiento. De hecho, me estarían obligando a ser católico. Sí. Ya, por ejemplo, si alguien... espera un poquito. Ahora sí. Si alguien no practica la religión católica y es, por ejemplo, musulmán, ustedes saben que los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día, Ah, yo ¿ya? no sabía. Y no se casan por la Iglesia Católica, tienen su forma de casarse. ¿Podría, por ejemplo, estar una persona musulmana en Chile viviendo libremente su religión? Mientras que no ofenda a otras religiones, sí. Ahora, pero en ese tiempo, En ese tiempo no. No, no, no. no. ¿Ya? Ahora, Imposible. claro, tenemos lo que se conoce como la libertad de culto. ¿Ya? ¿Qué significaría la libertad de culto? A ver, otra persona que también puede hablar. Si no está solo el Agustín, todos están. ¿Qué significaría una libertad de culto para ustedes? La libertad de poder tener su propia religión y La que nadie libertad se de la tener su cuestione. propia religión, exactamente. ¿Ya? O de no tener religión. O de practicar sus propios cultos sin importar que nadie te imponga nada. Ya, muy bien. Ya, entonces, me equivoqué yo. Listo. ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién puede leerlo? Esta es una cosa del 2000, ¿ya? Que tiene que ver con la ley de divorcio. ¿Qué es la ley de Ley del... divorcio? Ay, no sé. ¿Qué Solo... es cuando una persona se divorcia? Ah, yo pensaba que se refería a otra cosa. Pero es Ya, como separarse de cómo se dice. Para mí es como separarse de la promesa que se hicieron en la iglesia. sí. No necesariamente en la iglesia, también podría haber sido en el registro civil. Separarse, ¿no? Ah, sí, también, también. Anular el matrimonio. Ya, Agustín, lea, por favor. Ah, bueno. Espérese un poquito que me está tapando. Ok, ahora sí. Sí, Ok. Ante la próxima... espera, no. Desde el inicio, no el título. sí. Ya, yo lo título. Ante próxima activación del proyecto en el Senado, Iglesia reiteró su rechazo a la ley de divorcio. 2000. 18 de agosto del 2000. Ok. Ya. La Iglesia Católica reiteró ayer su rechazo a cualquier norma legal que atente contra la indisolubilidad del matrimonio, al pronunciarse sobre el anuncio de que el gobierno incorporará en la legislatura
extraordinaria que se inicia el próximo 18 de septiembre. El proyecto de ley sobre matrimonio civil que se encuentra sin tramitado desde hace 3 años y medio en el Senado, tras haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Sigo nomás? Clemente, a ver, siga. Portavoz de este nuevo pronunciamiento A ver, de un la poquito más Iglesia. alto. Vamos. ¿Te escucha, no? Portavoz de este nuevo pronunciamiento de la Iglesia fue el obispo de Rancagua, Monseñor Javier Pardo Arranguiz, en declaraciones formuladas en La Moneda y entregadas a los medios de comunicación. Ay, ¿qué pasó? Ahí me perdí. La autoridad religiosa alude al tema que cobró actualidad el lunes pasado luego de que 3 diputados pidieron al gobierno que agilice la transmisión del proyecto. ¿Sigo? Ya. Benjamín. Manquehue. ¿Está o no? Ya. Sí. En la nota se señala que los obispos de Chile comparten la preocupación del Ejecutivo y de los parlamentos de legislar en una manera cuyo objetivo es proteger y fortalecer la familia y su núcleo constitutivo, que es el matrimonio, y que desea colaborar en que les corresponda para que las leyes que se dicten sirvan con eficacia a la construcción del bien común en asuntos que son inherentes a la naturaleza humana. Ya. Fernando Vázquez. ¿Tal Fernando Vázquez? No está. ¿O sí? Entonces, Carla Álvarez. Ya vamos, si todos tienen que participar, ya. Gracias. Al respecto, Monseñor Javier Pardo recuerda el documento entregado por los obispos en agosto de 1998, la Iglesia Católica y el proyecto de ley sobre matrimonio civil, donde hicieron presentes las observaciones que a la luz experiencia y la doctrina se estimaban convenientes para subsanar aquellos aspectos que se aparecían que a la luz de la experiencia del documento de la doctrina se estimaban convenientes para subsanar aquellos aspectos que a la luz experiencian y a la doctrina se estimaban convenientes para subsanar aquellos aspectos que se aparecían débiles, incompletos o que atentaban contra la institución de la familia y el matrimonio. Ya. Y termina Agustín de nuevo. Efectivamente. Efectivamente, en esa fecha, dicho documento señaló que de aprobarse el proyecto de ley, un poquito, ahora sí, que de aprobarse el proyecto de ley que incluye el divorcio con disolución de vínculo, el Estado dejaría de dar su reconocimiento al matrimonio indisoluble para darlo institucionalmente solo al matrimonio divorciable. Al ser irrenunciable la alternativa del divorcio, al ser irrenunciable la alternativa del divorcio. Allí se señala que la razón más profunda de nuestro desacuerdo es que la indisolubilidad del matrimonio no es una imposición extrema, proviene de la Iglesia o del Estado, sino una consecuencia o propiedad de la naturaleza misma de la alianza conyugal. Ya, muchas gracias. A ver, el texto, ¿de qué está hablando en sí? ¿De qué ley? Del divorcio. De ley de divorcio. ¿Qué podemos entender del texto?
¿Hay gente a favor del divorcio o no hay gente a favor del divorcio, según este texto? Hay gente que no está a favor al divorcio. Ya, ¿y por qué no está a favor del divorcio? Porque está protegiendo a las familias. Ya, porque está protegiendo a la familia. Pero, ¿quién es la institución que no está a favor del divorcio? La iglesia. La iglesia. Ya, apareció el Fernando, ya. La Perdón, iglesia. profe. No importa. Ya, la iglesia es la que no está a favor. Entonces aquí vemos también que hasta el 2000, de alguna forma, la Iglesia Católica seguía teniendo, de alguna forma, importancia en las decisiones del Estado. Nosotros somos un Estado actualmente laico, donde no tenemos una religión oficial. ¿Ustedes creen que la Iglesia tendría que haber expuesto esto o no? ¿La iglesia qué? ¿Debería haber expuesto esto o no? No, la iglesia esconde muchas cosas. No, pero haber dicho eso, puesto su posición, sí, la Iglesia tiene el derecho a expresar su posición, pero otra cosa es que el Estado le haga caso. Por ejemplo, si nosotros siguiéramos siendo un Estado con una religión oficial, que sería la Iglesia Católica, tendríamos que no haber aceptado la ley de divorcio. Porque ¿qué está diciendo, de alguna forma, la Iglesia Católica con la ley de divorcio? Que En se contra de opone a la la ley de ley, divorcio. ¿Qué, Benjamín? que se opone a la ley. Que se opone a la ley. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos seguido siendo un país católico, hasta el día de hoy no podría existir lo que es la ley de divorcio. ¿Ya? Imagínense que en Chile el 2000 recién se empezó a hablar sobre la ley de divorcio. Entonces, antes ya no había divorcio. Pero no podríamos hablar de una ley de divorcio sino que Chile no tuviera una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Ya? Y eso para que lo veamos que es actual. Bueno, no tan actual, hace 20 años que fue la noticia. ¿Ya? Ya. Entonces, entendamos un poquito qué es la secularización. Es el proceso en que algo o el Estado va a perder el carácter religioso, ¿ya? Es decir, cuando el Estado de Chile pierde su carácter religioso y pasa a ser laico, ¿ya? Entonces, es un momento en cuando el Estado va perdiendo un poco la religión y la Iglesia Católica o la Iglesia, cualquier iglesia, va perdiendo su influencia en la sociedad. Ya, eso es súper importante. Y en las que dice ahí, las políticas de Estado ya no deciden. Por ejemplo, la ley de divorcio era una política de Estado. La Iglesia pierde su influencia en lo que es la política de Estado, por ejemplo, en decidir sobre el divorcio o en decidir en quién se casa. ¿Ya? Entonces, entendamos eso. Secularización es cuando se va perdiendo el carácter religioso. ¿Ya? No es como la separación directa, sino que se va perdiendo poco a poco. Y entendamos que la secularización del Estado no fue algo de un día para otro. Estos son procesos bastante largos. No es como que un día decidimos ya, somos católicos y nos despertamos y somos ateos. No, es un proceso que va lentamente. ¿Ya? Parte en 1860, ¿ya? Que se empieza de alguna forma a hacer este proceso de secularización, de separarse, donde pierde un poquito su religión hasta 1925, donde en Chile ahí recién deja de tener una religión oficial, ¿ya? Pero de alguna forma tenemos que ver que sigue existiendo influencia, ¿ya? Como lo vimos recién en lo que era la ley de divorcio. ¿Ya? ¿Claro sobre el concepto de secularización o no? Eso me tengo que... Sí, Así es. sí, Bastián, sí, Clemente. Todos también pueden levantar la manita ahí, ya. Ya. No, ya. Entonces aquí vemos una foto que significaría un poquito lo que sería la secularización. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Qué sería? El Estado. Ya, y acá, Magia. y una iglesia. La iglesia. ¿Y qué lo están haciendo? Cortando, lo están separando de alguna forma. Magia. ¿Están dividiendo la iglesia del Estado? Sí, lo están Magia dividiendo. blanca. No es magia, porque lo están separando, literalmente. ¿Ya? O no ser que será magia, no sé. Ya, pero se está separando un poquito de lo que es la iglesia y el Estado. ¿Ya? Empecé un poquito. A ver, tenemos que entender que la sociedad chilena siempre
desde que era colonia estuvo basada en lo que era la religión católica, siempre. ¿Por qué? Porque los españoles que llegaron a Chile eran muy católicos. No era, por ejemplo, como en Estados Unidos, que si no sé si han visto, por ejemplo, Los Simpsons, ¿ya? Que los Simpsons no son católicos, ¿o sí? Sí, No, Mm, No tienen diferentes religiones, por ejemplo, Lisa era budista, si no mal recuerdo. ya, pero por ejemplo, cuando van a la iglesia, ¿es una iglesia católica o no? no, No, ¿y cómo porque podemos saber eso? cura, ¿Que no es católica? por- porque el cura tenía una hija y en Porque el la cura tenía una religión hija. Era una iglesia no, protestante. Bien, protestante. ¿sí? católica no se puede. ¿Se dan cuenta? El cura tenía esposa e hija. Y ahí en la religión católica los sacerdotes no tienen esposa e hija. Entonces ahí podemos ver que los Simpsons no son católicos, son protestantes. Y eso pasa mucho en Estados Unidos, que hay más iglesias protestantes porque llegaron los ingleses. Pero en el caso en Chile llegaron los españoles, que los españoles eran muy católicos. ¿Ya? De hecho, cuando llegan gracias a los reyes católicos, nombre que se les da, entonces imagínense. Entonces, la injerencia de la Iglesia Católica en América y en la colonia fue muy importante. De hecho, casi todos los asuntos públicos que se vivían, la Iglesia tenía algo que decir, ¿ya? Entonces, para muchos liberales, como dice acá, era como un freno social eso, ¿ya? No, era como que paraba la sociedad chilena, ¿ya? Y eso se contraponía a lo que el liberalismo se oponía a esa idea, porque la idea del liberalismo es progresar hacia lo que son las libertades, ¿ya? Ya, espera un poquito, nos falta un poquito, ¿ya? Y aquí viene la idea del liberalismo, ¿ya? El liberalismo no es que se oponga a la religión católica, eso lo tenemos que entender, no se opone, sino que de alguna forma da la libertad para expresar cualquier religión, por eso llaman liberales, porque de alguna forma buscan que la persona sea libre de cualquier impedimento como la Iglesia Católica que le obliga a ser católico, sino buscar libertad a las personas. ¿Ya? Ya. Y entre las consecuencias de esto, de los gobiernos liberales, que ya vimos en la clase pasada, van a un poquito debilitar el poder del Estado en sí, de la autoridad del presidente, y esto es lo que nos importa hoy día, el poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? Van a hacer ajustes constitucionales para bajar lo que es el poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? Con las leyes que vimos. ¿Ya? Primero una ley interpretativa de la Constitución. ¿Ya? Ley que y esto es lo que me importa un poquito más, la ley que confiere carácter voluntario a la asignatura de religión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en los colegios estatales la asignatura de religión era voluntaria. Ya nos obliga que de alguna forma Chile tenga una religión oficial católica. O sea, sí se obliga que Chile, pero las personas que no quieran acceder a la religión es voluntario. ¿Ya? Y que el fuero eclesiástico fuera eliminado. ¿Ya? Es decir, la protección ante la ley de los sacerdotes fuera eliminado. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de las leyes que nosotros vimos un poquito en la clase pasada. 1883, la ley, si se dan cuenta, antes que empecemos, no es todo de un día para otro, empieza desde los gobiernos liberales, desde 1860 en adelante. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en 1883, algo súper importante serían las leyes de cementerios laicos. Que decir, los cementerios estatales ahora pueden recibir a cualquier religión. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo me muero y era musulmán, me tenían que enterrar en un cementerio especial. Pues si ahora yo me muero y soy musulmán, ¿me pueden enterrar en un cementerio estatal? ¿Sí o no? sí. Ya, entonces cuando me muera me avisen, ¿ya? O sea, me entierran en un cementerio estatal, Bacán. ¿ya? Me está deseando la muerte de la Agustín, ya. Ya. Después viene lo que es la ley de registro civil en 1884 y la ley de matrimonio civil, que estas son las tres leyes, podríamos decir, más importantes. La ley de registro civil, todos conocen ahora el registro civil, ¿o no? Disculpe, ¿qué? Todos Sí. conocen ahora el registro civil. Ah, sí. Sí, Sí, lamentablemente las colas gigantes
Todos han alguna vez pasado por esa escuela, ¿o no? Sí. Ya, imagínense que en 1800, antes de 1883, 84, la gente tendría que haber hecho cola, ¿dónde? En Profe, la iglesia. En la iglesia, que debe ser igual de fome, que hacer una cola en el registro civil. Sí, Fernando, fue el que preguntó algo, ¿no? Yo voy a registrarme en la luna. ¿Quién había preguntado algo? No, nada. Yo solamente O decía de Bastián que fue. profe, no veo ¿Sí? nada. ¿Qué le pasa? no ve nada. Mi ¿No pantalla ve? está en negro. Ah, todo está en negro la pantalla, ¿no? No, ¿No? yo la veo bien. Bastián, o sea, reinícialo y entra de nuevo, rápido. Te vamos a esperar 30 segundos. Ya, Bastián, estamos esperando 30 segundos ya. Uy, Entonces, igual veamos un poquito lo que sería imagínense hacer una cola en la iglesia para registrar una guagua. Así era. Todas las guaguas eran registradas en la iglesia. ¿Ya? Entonces, si había una guagua musulmana, lo más probable es que no estuviera registrada. ¿Por qué? Porque el papá no creo que la haya querido registrar en la iglesia católica. Además que después tenían que bautizarla y todo para que realmente quedara. ¿Ya? Entonces ahora, con el registro civil, podían registrar a cualquier guagua. ¿Ya? Y además que registran las muertes también. ¿El registro civil qué hace? Ahora con el COVID. ¿Qué es lo que hace el registro civil? Registra a los infectados. Más que los infectados, registra a los muertos. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Y por un lado está la ley de, ya ahí entró el Bastián, está la ley de registro civil y la ley de matrimonio civil. Que es importante la ley de matrimonio civil porque se empieza de alguna forma a que ahora todos se pueden casar por el registro civil y no tienen que ser católicos. ¿Ya? Y eso imagínense, si antes de 1884 la gente solamente se podía casar por la iglesia, porque era lo único válido. El Estado era lo único que reconocía válido, era que se casaran por la iglesia católica. Ahora con esto no. Las personas se pueden casar por lo que es el registro civil. Y ese es el único válido, no el matrimonio por la iglesia. Ahora el válido es el matrimonio por el registro civil. ¿Ya? Y actualmente, ¿cuál es el matrimonio válido? Matrimonio civil. El matrimonio civil. Lo otro puede ser la ceremonia, etcétera, etcétera, pero el que vale para el Estado es el matrimonio civil. Ya, entonces acá la iglesia deja de tener poder en lo que son la muerte de las personas, los nacimientos y los matrimonios. Es decir, en toda la etapa de las personas de la sociedad, la iglesia ya no tiene poder. Eso es lo que de alguna forma regula. ¿Ya? Ya. A ver, esto es lo que van a tener que hacer ahora. Esto se le va a subir a webclass. ¿Ya? Entonces van a tener que poner acá. Periodo liberal. ¿Ya? Tienen que buscar los años del periodo liberal. ¿Alguien se acuerda qué años eran? Para ayudarlo un poquito. Periodo liberal. Sí. ¿Qué años eran? 1860 a 1925. 1861 a 1925. 1925 es... Aquí va a hablar un cambio, porque va a haber un cambio en 1891. La constitución dura hasta el 25. ¿Ya? Hasta 1891 que va a haber una guerra civil. ¿Ya? Más aquí me voy a tener que explicar lo que es el liberalismo, ya que lo hemos visto desde el inicio. ¿Y qué va a hacer? Por ejemplo, el liberalismo se caracteriza por plantear el país desde un punto de vista político la necesidad de el poder y el autoritarismo del presidente. ¿Qué pasa con eso? ¿Baja, sube, se mantiene? ¿Qué pasa con el poder del presidente? Baja su poder. Baja el poder del presidente. ¿Qué pasa con la iglesia? Sube la influencia. ¿Sube la O algo influencia en el liberalismo? También Dime. baja. Baja, lo que estamos viendo hoy día. Baja. así. ¿Ya? Ya, aquí dice... Uy, no puedo borrar eso ya. Ay, Acá no. dice laicización, que sería la secularización. Entonces lo que tienen que hacer esto hoy día, ahora. ¿En qué podríamos decir secularización? Llevar a cabo la secularización. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa la secularización? Eso es lo que tienen que hacer ahora. ¿Ya? Ya. Y también veamos un poquito que los que me mandaron la tarea son muy poquitos. ¿Ya? De hecho, a ver, Benjamín Guzmán y... No, Francisco Guzmán fue el que me mandó la tarea la semana pasada. Y nadie más. ¿Ya? A mí se me Porfa. olvidó. Entonces, sáquenle foto a esta hora. Le mando Sí, la sáquenle tarea foto. la tarde. Todos pueden sacarle foto, ¿no? Ah, yo estoy grabando. Ay, pero debería borrar esto. Sí, para que no hagan trampa. Ya, ahí sí. Ahora sí le sacan foto. Ahí sí. Ya le sacaron foto.